Te iba a preguntar si te acuerdas de mi último sermón, pero no te lo voy a preguntar porque no sea que no os acordéis y me desanime. Así que te lo voy a decir. Mi último sermón fue sobre Abraham y nos centrábamos en la primera noticia que tenemos de él cuando junto con su padre, su sobrino, su esposa y todos sus bienes se van a la tierra que Dios le dijo que fuese, que él mismo en su momento le mostraría. Y yo decía que aquello era algo admirable porque representaba algo que todos deberíamos tener como parte de nuestro carácter cristiano, que es la capacidad de escuchar, lo llamaba yo eco, no sé si te acuerdas, escuchar, creer y obedecer a Dios. Lo que pasa es que aquel sermón fue una parte de lo mucho que tenía por decir, así es que me vino la oportunidad de predicar otra vez. Y yo empecé a buscar otro pasaje y como que recurrentemente me volvía Abraham de nuevo a la cabeza. Así es que, en parte porque me quedaron cosas por decir, en parte porque Abraham da para mucho más y en parte porque el sermón que me propongo compartir contigo es justamente el otro lado de la moneda. No el Abraham, digamos, admirable, sino el Abraham mentiroso, el Abraham que la lía parda, como diríamos hoy día, y que también conviene que reflexionemos en él, porque se aprende tanto de lo positivo de las personas como de lo negativo de las personas. Aquella historia admirable estaba en Génesis capítulo 12, versículos del 6, acuérdate, perdón, el 1 al 6. La historia de hoy está en Génesis capítulo 12, del 10 al 20. Y yo he venido hoy a decirte, bueno, la semana pasada, o cuando fuese, ahora no recuerdo, te decía que debías, como Abraham, practicar el escuchar, el creer y el obedecer a Dios. Y eso él lo hizo y le fue bien. Pero hoy he venido a decirte pues que al contrario que Abraham, es mejor obrar bien, decir la verdad sin mirar a quién, porque a la larga trae mejores resultados que lo contrario. Y hoy lo que vemos es pues un ejemplo de lo contrario dentro de un momento. Vamos a ver de dónde va el pasaje, así brevemente. Te llamo la atención sobre algunos aspectos. El pasaje, tal y como vas a ver dentro de un instante, dice que hubo hambre en la tierra de Canaán y Abraham se trasladó a Egipto. En Egipto nunca había sequías, porque aunque, bueno, todo el mundo se acuerda, supongo, aunque aquello es un desierto inmenso, lo que es estrictamente el delta, el Nilo, pues claro, siempre tiene agua, siempre está verde y además el delta es extremadamente fructífero, motivo por el cual desde la antigüedad Egipto había sido el granero de Occidente. Y Abraham, pues en medio de esta situación, pues se va. ¿He dicho Occidente? Perdón, Oriente, debía haber dicho. Egipto era el granero de Oriente Medio. Y Abraham, pues se va con buen criterio, tal vez, a Israel. Perdón, Egipto. Más cosas que decirte. Eso tampoco es tan extraño, porque a nosotros tal vez nos resulta como algo muy lejano, muy Israel, Egipto. Pero vamos, está muy cerca. De hecho, su nieto, 2 generaciones después, es decir, el nieto de Abraham, ¿quién fue? Oh, sí, Jacob, claro. Y ya con cierta edad, junto con sus hijos, se fue a Egipto también. Jesús, por otros motivos, 2000 años después, bueno, sí, 2000 años después, junto con José, su padre adoptivo, y María se fueron a Egipto también. Y quiero recordar ahora, pensando, que no sé si fue Jeremías que también estuvo en Egipto. Es decir, no era algo tan extraño el ir y venir de Egipto. Acuérdate, que no viene al caso, pero ya, en fin, que cuando los hermanos de José decidieron, José, el hijo de Jacob, bisnieto de Abraham, decidieron matar a su hermano, la única razón por la que no lo mataron es porque encontraron una manera de sacarle dinero al asunto. Y era, en lugar de matarlo y encima sentirse culpables, pues como pasaban por allí unos mercaderes que iban para Egipto, pues lo vendieron como esclavo. Es decir, el ir y venir de Egipto era algo como bastante fácil, que frecuentaban mercaderes hasta ganaderos. La gente de bien a veces se iba a Egipto a temporadas, por lo que he podido ver. Bueno, más cosas. Más comentarios de los que nos importan del pasaje. Y aquí empieza lo interesante. Lo primero es que no sabemos de quién fue la idea de trasladarse a Egipto, si de Abraham o de Dios, porque el pasaje, lo vas a ver, no lo dice. Lo que sí sabemos es
que la manera en que se hizo fue desastrosa, que estuvo mal hecho. Entonces, o fue idea de Dios y Abraham lo ejecutó mal, o fue un invento de Abraham y así le salió. Otra cosa importante que debes tener presente. Bueno, esta es mi opinión, ¿eh? Esto ya es... Yo tengo la convicción de que Abraham fue una persona de fuertes convicciones espirituales en lo que a Dios, su carácter y su fe se refieren. Pero tengo la impresión que Abraham fracasaba con frecuencia en asuntos personales, porque a menudo tendía a resolver sus propios problemas él mismo a su manera. Esto es una opinión, esto no está en la Biblia. Entonces, si quieres, estás de acuerdo, si no, da igual. Me explico. Tenemos el primer ejemplo aquí. Resulta que hay hambre en la tierra de Israel, la tierra que él ya había recibido en promesa para él y sus descendientes. A ver, si usa un poco el sentido común, tal vez debería haber pensado que si la va a recibir él y sus descendientes no va a morir de hambre, porque todavía no tiene hijos y nunca podrán heredar la tierra. Pero bueno, tal vez pensaría que el hijo lo iba a recibir en otro lugar, no lo sé. Pero ves esta cosa que no acaba uno de entender. No acaba uno de entender cómo cuando poco después recibe la promesa que va a tener un hijo, acordaos que esto es gradual. Primero le dice que se vaya a la tierra que yo te daré, el sermón anterior. Luego viene la promesa de que esa tierra va a ser para ellos. Bueno, lo podemos leer ahora, otra vez lo dice. Luego vendrá la promesa de que tiene un hijo. Y al final viene la promesa de que el hijo va a ser de Sara. Pero bueno, a lo que voy. Resulta que cuando le promete que va a tener un hijo, pues Abraham aquello lo arregla, pues como siempre, perdóname, a su manera y por él mismo, y tiene su hijo con una sierva, Agar, un hijo ilegítimo, fuera del matrimonio, al que llamó Ismael, y todos sabéis cómo acaba la historia de Ismael y las complicaciones que estás trayendo para el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Acuérdate también que, bueno, lo vas a ver ahora, que mintió a Faraón, capítulo 12. En el capítulo 20 hay una escena igual, otra vez, y vuelve a mentir del mismo modo. O sea, no aprende la lección de la que va a liar esta mañana, sino que vuelven a mentir a Abimelech, en este caso con la misma mentira entre él y Sara. Yo tengo la sensación que Abraham, sinceramente, pues eso, solucionaba sus problemas cuando los tenía a su manera, aunque era un hombre que amaba mucho a Dios. Cuidado. Y esto no disminuye la grandeza de Abraham. No digo esto como una crítica de Abraham, todo lo contrario. Yo creo que esto engrandece a Abraham, porque le hace más humano todavía. Y esto engrandece también a Dios, porque le hace más amoroso todavía. Porque Abraham, tengo la convicción que no era un superhombre o alguien maravilloso, ejemplar, único en la historia, como tal vez nosotros estamos muy interesados a veces en pensar solamente para justificar muchas veces nuestra propia mediocridad personal. Es decir, cuanto más fantástico y maravilloso sea Abraham, mejor para mí, porque claro, Abraham es Abraham y yo soy yo. Él estaba hecho de otro material distinto al mío. Por eso no me comparo, yo puedo ser pues un crápula. Repito, esto no está en la Biblia. Esto es una opinión, unas cosas que uno piensa que puede que sea verdad o que no. No tienes por qué estar de acuerdo. Incluso fíjate, en esta introducción que de breve tiene poco y de sencilla menos, pero incluso acuérdate, cuando Dios le pide a Abraham el sacrificio extremo y absurdo de su propio hijo, al final de su vida, y creo que este detalle es importante, al final de su vida Dios le pide que sacrifique a su hijo, ¿te acuerdas? Todos nosotros, la mayor parte de los cristianos, lo idealizamos como algo fantástico y maravilloso y en el cual es un ejemplo paradigmático y definitivo de la fe de Abraham en Dios. Con lo cual estoy de acuerdo. Y de obediencia a Dios. Pues con lo cual no estoy de acuerdo por lo expuesto. Yo sinceramente pienso que esa demanda que por otra parte nunca Dios antes había pedido y además dejó por escrito poco después en la ley que no aceptaba sacrificios humanos, insisto, y jamás había pedido nada igual, ese sacrificio, esa prueba extrema
y absurda, permitidme utilizar esta palabra, fue no tanto, a ver si me explico y me entiendes, no tanto para dejar un ejemplo a los cristianos y judíos venideros de cuán grande y maravilloso y fiel era Abraham. Digo, no tanto por eso como para que Abraham se probase a sí mismo precisamente al final de su vida si él por fin había aprendido la lección con la que había batallado consigo mismo toda su existencia y que nunca superó, que es esa tendencia a resolver por sí mismo sus problemas y a su manera. Y en esta escena vemos que Abraham por fin ha entendido la lección. Y Abraham sale dispuesto a matar a su hijo. Y una de dos, o al final no tendrá que matarlo, o Dios permitirá que lo mate y lo resucitará, porque él sabía que ese era el hijo de la promesa. Y de él tenía que salir la descendencia. Me parece grandioso que esto suceda, pero claro, hasta llegar a este punto, al final de la vida de Abraham, hay toda una vida pues de luces y sombras. Esto que te acabo de contar, que he dedicado demasiado tiempo, me parece ya, no conozco a nadie que opine igual. Y ni siquiera he visto ningún libro que lo apoye. Pero me da igual, ya sabéis cómo soy yo, y esto es lo que creo, y estoy convencido hasta que me convenza de lo contrario. De hecho, no hablo más del asunto, pero creo que Hebreos 11, donde se menciona en dos ocasiones a Abraham, y una de ellas es explícitamente el sacrificio o intento de sacrificio de Abraham hacia su hijo, precisamente mi tesis cobra fuerza, pienso, porque los argumentos que ahí dan, me indican que voy por el buen camino. Pero bueno, ¿qué más da? Dejemos esto ya y vamos a comenzar pues con el pasaje. Mira, pues más cosas. Y empezamos ya con el pasaje. Primera cuestión. Lo que no debes hacer. Si yo tengo razón y creo que la tengo, mira, lo que no tienes que hacer es idealizar a los patriarcas de la fe. Eran grandes hombres, eran admirables y en algunos aspectos imitables, pero no eran perfectos y no eran Dios. De verdad, no te sientas decepcionada ni decepcionado esta mañana porque estoy criticando tal vez a Abraham, porque esto le hace más grande al propio Abraham, porque era más parecido a mí de lo que yo quisiera. Y hace más grande a Dios porque entra en comunión no con superhombres, sino con hombres ordinarios que se parecen mucho a mí y a ti. Segundo lugar, pero esto ya lo he dicho anteriormente, debes comprender que las vidas que llevaban estas personas eran más duras que las nuestras. Pienso que por mucho que Abraham fuese rico es fácil de entender. Y estaban sujetos a tensiones que nosotros pues no padecemos tanto. El tema de que no llueva lo bastante pues es muy sencillo, no crece la hierba, entonces o no recoges cosechas o sus animales, y él tenía muchos, pues se mueren, y entonces si no llueve tendré que irme. Otra cosa importante, nunca debes valorar excesivamente la fe ni la fuerza de otros, sean Abraham, sean pastores, sean personas que influyeran en tu vida espiritual, porque al fin y al cabo son humanos como tú. Y todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras. Yo pienso que no soy modelo a nadie de los que me estáis viendo, pero no lo hagas, ¿eh? Bájame del pedestal porque cuanto más me conozcas, más te decepcionaré. Así te lo digo. Lo que sí debes hacer, pues como decíamos el sermón anterior aquel, cuando Dios habla, escucha, cree y obedece, que eso lo hizo Abraham muy bien, menos cuando tenía problemas, por lo que estamos viendo. Di siempre la verdad, eso lo vamos a ver aquí ahora. Escúchame bien, momento álgido. Di siempre la verdad, que es lo más difícil, por eso mentimos a veces. Pero a la larga es lo mejor. Esto te lo dice el sentido común, porque tú ahora puedes hacer memoria de líos y embrollos en los que te metiste a causa de una mentira. Y yo no te cuento alguno de los míos por vergüenza, pero lo he aprendido de la vida. Pero es que además aquí la palabra de Dios también me lo enseña. Así que vamos a leer Génesis 12, del 10 al 20, y lo busco primero, aunque no lo voy a leer en la Reina Valera.
Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que me parece que es interesante cómo lo explica, cómo lo traduce, vamos. ¿Sabéis cómo va esto de las versiones, no? Bueno, para los que nos escuchan a lo mejor no saben cómo va. La palabra de Dios es la que es y fue escrita en el idioma, pues, no sé, hebreo, griego, algún otro. Y aquello fue la palabra de Dios, pero no fue escrita en castellano. Al castellano se tradujo en 1500, acuérdate, por primera vez, y la lengua ha cambiado, la manera de expresarnos ha cambiado, y por eso, pues, a lo largo de la historia aparecen sucesivas versiones, que son maneras de contar más o menos lo mismo, con unas frases más contemporáneas, una terminología más de hoy día, digamos, del momento en el que se hace la versión. Las versiones suelen ser traducciones directas de. Las revisiones suelen ser modificaciones de una versión anterior. Esto casi todos lo sabéis. Una que me gusta mucho, la nueva versión internacional de finales del siglo XX, que dice así, versículo 10. En ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai, yo sé que eres mujer muy hermosa. Estoy seguro de que en cuanto te vean los egipcios dirán, es su esposa. Entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. También los funcionarios de Faraón la vieron y fueron a contarle a Faraón lo hermosa que era. Entonces la llevaron al palacio real. Gracias a ella trataron muy bien a Abraham. Le dieron ovejas, vacas, esclavos y esclavas, asnos y asnas y camellos. Pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó a Faraón y a su familia con grandes plagas. Entonces el Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué me dijiste que era tu hermana? Yo pude haberla tomado por esposa. Anda, toma tu esposa y vete. Y el Faraón ordenó a sus hombres que expulsaran a Abraham y su esposa junto con todos sus bienes. Bueno, en este momento de la historia, Abraham no se llamaba Abraham, se llamaba Abram. Y Sara no se llamaba Sara, se llamaba Sarai, aunque yo, en fin, todo el tiempo voy a utilizar el nombre que recibiría el uno y el otro en el futuro. A ver, te he venido a contar que es mejor decir la verdad, obrar bien sin mirar a quién. Te lo he dicho ya 4 veces en lo que va de predicación, porque quiero que se te quede aquí para siempre, si es posible. Ahora, ¿por qué es preferible obrar bien y decir la verdad siempre a todo el mundo? Pues mira, a la luz de este pasaje, es preferible obrar bien, decir la verdad a todo el mundo sin distinción, porque, primero, al final, todas las mentiras se descubren. Segundo, tus mentiras y tu mala conducta pueden hacer que otros tengan mala conducta de la cual serás responsable. Tercero, la mentira y la mala conducta siempre tienen malas consecuencias. Y al final te ves pagando las malas consecuencias y encima avergonzado por haber sido descubierto, que es lo que le ha pasado a Abraham en esta historia. Vamos a verlo. Primera cuestión, no mientas, porque al final todas las mentiras se descubren. Eso te lo enseña el sentido común. Ya el refrán español dice, se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Porque la experiencia parece demostrarlo, y así es. Antes de comenzar, un detalle. Abraham se va a Egipto para suplir sus propias necesidades personales, la de su esposa, pues no tenía hijos todavía, y seguramente su hacienda, vamos, sus animales y sus criados. Eso en sí mismo, quiere decir, ser responsable y sentirte responsable de las necesidades de los que tienes a tu cargo es bueno y es admirable, y así tiene que ser. Y esto tiene 2 aplicaciones y hasta 3. En el ámbito puramente personal y familiar, especialmente los líderes de las familias, y aquí todos los padres lo son, tienen precisamente esta obligación y este deber,
ser responsables del bienestar de cada uno de los miembros de su familia. Yo siempre te he dicho que me pensaba que ser padre era sentarme en el mejor sofá para ver el telediario todos los días sin que nadie me quitara mi asiento, pero eso no era verdad. Resulta que ser padre es ser el supervisor, observante y proveedor de la familia. Y lo que menos me cuesta proveer es el dinero, porque hay cosas mucho más sacrificadas que demandan más atención de mí. Eso todos los padres lo sabéis, no estoy enseñándoos nada. A los solteros, por favor, no hagáis como yo hice, porque si no, os llevaréis el chasco que me llevé yo. Pero aquí solteros, bueno, alguno hay. No, no hay ninguno. No sé por qué digo esto. Bueno, quizá, sí, gracias. Bueno, los que digan por internet. Yo me cambiaría por cualquiera de los miembros de mi familia, te lo prometo, porque tienen mejores vidas que yo, porque todas nuestras decisiones, los del matrimonio y todas las decisiones que yo tomo, tienen costos personales, benefician a uno, perjudican a otro, hay que evaluar continuamente y estar continuamente mirando, observando qué necesitan. No hablo de paracetamol porque tiene fiebre, que eso es muy fácil y es algo puntual, tú ya me entiendes que eres padre. Esto tiene una lectura y una aplicación también espiritual. Se lo digo a mis ancianos con respeto y con sumisión. Tenéis, bueno, ya sois padres, pero estáis en otro estatus porque tenéis hijos emancipados, bueno, aunque no todos, pero tenéis también personas a vuestro cargo, que somos los pastores. A mí me gusta el término pastor y el término oveja. Yo me considero oveja y os considero a todos ovejas de nuestros pastores. Nosotros tenemos el deber de ser leales y respetuosos con nuestros pastores, según dice Hebreos capítulo 13, cuando nos dirigen bien, también lo dice el pasaje. Y ellos tienen que dar cuenta, dice Hebreos también, o sea, que tienen esa responsabilidad añadida. Por una parte, pastorean, cuidan, supervisan, velan, pero también tienen una responsabilidad mayor con Dios. Por eso, tú eres también, y yo, independientemente del estado en el que estés socialmente o civilmente y tu cargo en la iglesia, también tienes unas responsabilidades, digamos, espirituales con el entorno en el que te mueves. También de proveer, también de observar, también de percatarte de las necesidades de las personas de tu entorno y en la medida de lo posible proveer para ellas. No solamente un versículo de la Biblia, o sí, pero a veces hace falta el versículo y más cosas. O primero las otras cosas y luego el versículo, no lo sé, entiéndeme. Pero creo que la responsabilidad y las implicaciones sociales de nuestra fe deben ser tenidas presentes por cada uno de nosotros, no solamente de puertas para adentro, sino también de puertas para afuera, porque velar por las necesidades materiales es razonable y admirable. Bueno, no sabemos de quién fue la idea de ir a Egipto, si de Dios o de Abraham, la verdad, lo dije al principio, el pasaje no lo deja claro. Yo tengo la sospecha que fue cosa de Abraham, pero no lo sé. Lo que sí estoy seguro es cómo fue, también te lo he dicho al principio, o sea, mal. De todos modos, quizás Abraham debió tener más paciencia y confianza aquí, porque si como le había dicho en las finales del capítulo 10, que no lo hemos leído, ¿lo leemos? Bueno, va, leámoslo. Perdón, el capítulo 12 al final es del pasaje anterior, que no lo leí ni hoy ni en mi anterior sermón. Dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y se fue camino yendo hacia el Negev. Versículo 7 de este mismo pasaje. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y por eso edifica el altar a Jehová, quien se le había aparecido. Hombre, digo yo, si recibe justo antes, aparentemente, o al menos una vez antes de tomar esta decisión de irse a Egipto, si recibe la promesa que aquella tierra va a ser de su descendencia, la cual no existe todavía,
es evidente que él no va a morir de hambre, porque si él muere de hambre, nunca su descendencia recibiría esa tierra. Esto es sentido común, no es teología. Quizás Abraham debió haber pensado así, pero bueno, también cabía el pensamiento de me voy a Egipto, tal vez mi hijo nazca allí y lo traeré. ¿Qué más da? El caso es que yo pienso que tal vez debió apurar más este momento. Piensa que hay que asegurarse cuando tomamos decisiones de que cumplimos la voluntad de Dios y no tanto que resolvemos un problema. Esto es un momento importante del sermón. Apúntatelo si estás tomando notas. En otras palabras, las decisiones hay que tomarlas razonadas, reflexionadas, oradas. Y al final no es tanto importante de tomar tú la decisión como asegurarte que estás dentro de, vamos a decir, los parámetros que marca Dios para que Dios obre en esa situación, que es justo lo que no pasa en esta historia. Y es justo lo que sí pasa al final de la vida de Abraham con la escena de Isaac. Yo estoy un poco cansado de la gente que dice esa frase tan famosa, y que sea lo que Dios quiera. Normalmente cuando la gente dice y que sea lo que Dios quiera, es porque va a hacer una tontería. Debería ser al revés. Yo reflexiono, yo oro, yo pienso, yo evalúo, valoro pros y contras. Creo que lo más acertado es esto, porque además es la voluntad de Dios y ahora que sea lo que Dios quiera. Pero mi experiencia es otra. Hacen un disparate y dicen, bueno, que sea lo que Dios quiera. Normalmente salen mal, porque deciden mal. Espero que no sea mi caso nunca más, ni el tuyo. Otra cuestión importante, no te montes películas en tu cabeza, no juzgues a las personas con prejuicios, como sucedió con Abraham. Abraham se montó en su cabeza la película que mi mujer es muy guapa. Como llegue allí, la van a matar. Bueno, los egipcios, no lo he dicho, eran muy supersticiosos y nunca se casaban con la mujer de otro hombre. Entonces o buscaban una que no estuviese casada o mataban al marido y se casaban con él. A ver, esto no se hace. No te montes películas. Valora las situaciones y juzga a las personas por su conducta, no por lo que tú creas que pueden terminar haciendo. Esto es un error. Es verdad que Abraham no anduvo desencaminado porque aquello que pensaba que iba a suceder es lo que sucedió, pero sí se equivocó en la manera en que lo ejecutó. Él pensaba que su mujer era hermosa y por lo visto ciertamente lo era, pensaba que los egipcios iban a reaccionar exactamente como reaccionaron, pero no obró bien. No te montes películas, eso no se hace, hombre. No tengas prejuicios con las personas, eso tampoco se hace. Carlos, ¿cómo era aquello? ¿Todos los cretenses son mentirosos? Sí, pero es así, ¿no? Gracias. Esta frase que está en la filosofía, ¿no? Cuando estudiamos en el instituto, todos los que han nacido en la isla de Creta son mentirosos. A ver, algunos o muchos, yo qué sé, pero todos no. No juzgues a las personas. No digan que todos por haber nacido en cierto lugar de este país son unos tacaños. Algunos sí, algunos no. Conoce a la gente y valora a la gente por sus actos, no por los prejuicios que tú puedas tener o por las opiniones de otros. No es ser tonto, dejar que los acontecimientos se cumplan y que tú vayas tomando decisiones sobre la marcha. Es tener sentido común. Abraham se hubiese ahorrado problemas si esto lo hubiese cumplido. Y nosotros nos hubiésemos ahorrado problemas en nuestras relaciones personales si esto lo hubiésemos cumplido. A ver, tú no lo sé, pero yo sí. Pasa que otra vez me da vergüenza contarte cosas que, en fin, han pasado por situaciones de este tipo y además quiero acabar este sermón en 35 minutos. Más cosas. No te engañes a ti mismo con medias verdades. Claro, te montas una película en tu cabeza, la cuentas por ahí, es que es mi hermana, que no era mentira, no sé si lo sabéis. Sara era medio hermana de Abraham, es decir, su padre era el mismo que el de Abraham, Aram, pero era hija de otra mujer. O sea, al final no era verdad, tampoco era mentira. A ver, que no te líe ni yo ni estas falsedades que te estoy contando.
La verdad, para ser verdad, tiene que serlo pura y al 100%. Las medias verdades están contaminadas con la mentira. Y lo que hizo aquí Abraham fue contar una mentira para favorecerse a sí mismo, porque por encima de ser su hermana, era su esposa. Primero. Segundo, utilizó el argumento que era su esposa para ocultarla, perdón, que era su hermana para ocultar la verdad de que era su esposa. Esto no se hace. No te engañes ni a ti ni a los demás con medias verdades. Eso no lleva a ninguna parte. Otra cosa importante, no impliques a otros en tus mentiras. Si quieres mentir, mal, no lo hagas. Te lo estoy diciendo, te lo voy a decir 100 veces esta mañana. Si quieres mentir, bueno, es asunto tuyo, pero no hagas que otros mientan por ti, que es justo lo que hizo Abraham. Conviene con Sara para que ella vaya contando por ahí también que es hermana de Abraham en lugar de su esposa. ¿Pero esto qué es? ¿Miento yo y te hago mentir a ti? Probablemente mintió hasta más gente, porque si, como yo sospecho, fue con algunos o con todos sus esclavos y siervos, también tuvieron que mentir ellos. Eso no se hace. Asume tu responsabilidad por tus actos, especialmente por los malos, y no impliques a terceras personas en ellos para que te encubran y que caigan en el mismo pecado. ¿Qué te digo? Pues apúntatelo en tu mente. Mentir siempre es malo, no mientas. ¿Cuántas veces lo he dicho ya? 10. Mentir siempre es la salida fácil, porque nos saca del apuro, oye, bastante bien, pero a la larga trae complicaciones. Siempre es malo, pero peor cuando implicas a terceras personas en tus mentiras. Otra cosa, ten presente que cuando hagas eso, cuando creas una mentira con más personas y que presentáis en público, el delito es todavía mayor, porque no es uno mintiendo, somos varios mintiendo. Otra cosa que sucede, que el pasaje este lo demuestra, y la vida también, es que una vez que mientes la primera vez, tienes que seguir mintiendo para mantener esa mentira viva y que la gente se la crea. No puedes decir la primera vez es mi esposa, tienes que decirlo cada vez y a todo el mundo. Igual que tú. Bueno, perdón, no te voy a llamar mentiroso. Igual que yo, que sí me llamo mentiroso, no pasa nada. Igual que yo, cuando miento la primera vez, para mantener esa mentira, tengo que acordarme que he mentido y mentir todas las veces sobre ese asunto a todo el mundo. Y si no lo hago, me cazan. Hombre, pero Pablo, que tienes ya más de 40 años, hombre, eso no se hace, sé valiente. Ten cuidado, cuando accedes a la mentira de otra persona, te conviertes en cómplice de esa mentira y eres tan responsable como el padre de la idea. Siempre es tu voluntad, siempre es tu decisión. Yo quiero mentir, te como el coco para que mientas conmigo, tú siempre puedes decirme, no, no, Pablo, es tu problema. Pero como caigas influido por mi persuasión o por lo que quiera que sea, te conviertes en tan culpable como yo de esa mentira. Esto es tan antiguo como la humanidad. No fue una mentira. Bueno, fueron engañados, tal, pero aquello de escurrir el bulto, ¿os acordáis de cuando Dios habla con el hombre porque han pecado? Dice, claro, es que es buenísimo esto. Es que Dios, es que la mujer que tú me has dado, esas palabras son, tienen mucho significado. La mujer que tú me has dado, tú, ¿ves Dios? Tú me has dado, por culpa de la que tú me has dado, esto me ha pasado. Si no me hubieras dado esta mujer, a mí no me habría pasado esto. Dios se va a hablar con la mujer y dice, la culpa es de la serpiente. Y la serpiente no tenía a quien echarle la culpa. Yo creo que eso es propio de la naturaleza humana. No descargues tus responsabilidades en otros, porque eso al final lo único que alivia es tu conciencia y a medias. Porque a la que piensas un poco te das cuenta que no es así. Mantén tu vida en integridad y en higiene. No te impliques en suciedades que al final te van a salpicar y te van a perjudicar. Otra cosa, también, que las cosas te vayan aparentemente bien no quiere decir que estés andando en los caminos de Dios. Claro, porque esta mentira en un principio le fue de fábula a Abraham, porque empezó a recibir vacas, ovejas, camellos, esclavos. ¡Wow! Se estaba forrando Abraham. Claro, se estaba forrando porque en realidad aquello era el cortejo de Faraón al pariente vivo más próximo de Sara, que era el hermano, supuestamente.
Y como parte de la, en fin, como era aquella cultura, pues le hacía sus regalos de desposorio, además se la llevó al harén faraónico, pues para educarla y prepararla para convertirla tal vez en su esposa. Quiero decirte que ni seas banal y pienses que a quien le van bien las cosas en la vida es porque anda en los caminos de Dios, o al revés, que a mí, porque me van bien las cosas, pues ando en los caminos de Dios. Quien anda en los caminos de Dios, te lo digo yo, es quien se guía por el Espíritu Santo y cumple con las estipulaciones de la vida. Y punto, perdón, de la vida, de la Biblia, y punto. Todo lo demás, si tiene pasta, si no la tiene, si gana mucho, si gana poco, si le van bien las cosas en la vida o no, es ciencia ficción. Hay cristianos fantásticos, los hubo en la Biblia y en la historia, magníficos, pobres, y algunos también menos, pero también ricos. Hay una corriente que ya no se oye tanto entre nosotros, que afirma lo contrario, es el evangelio de la prosperidad, lo digo sin pudor, ya está muy disminuida. Pero a finales del siglo XX, principios del XXI, pues se decía precisamente esto, más se predicaba en las iglesias, que el cristiano al final prosperaba, porque parte del cuidado de Dios es la prosperidad de sus hijos, que les hace vivir bien y salir adelante. Y te ponían el ejemplo de José, que le fue muy mal y madre mía, llegó arriba en Egipto. Fue la segunda autoridad del país. Y ves, y te ponían más ejemplos como el de Abraham. Eso no es cierto. Esos son algunos de los muchos ejemplos. Hay personas como Jeremías que por creer y ser fiel a Dios se pasaba la vida metido en una cisterna llena de, a ver si adivinas qué, excrementos en algunas ocasiones. A la mayor parte de los profetas, lo estudiamos hace un tiempo, los mataron o les fue mal. Y no vamos a decir que tuvieron vidas que no complacieran a Dios. O sea, no seamos tan banales y nos dejamos comer el coco por estas filosofías baratas, que ya ha venido a menos, afortunadamente, pero es igual. Surgen con el tiempo otras parecidas. Bien, todo eso para empezar. Primer punto, ¿cuál ha sido este primer punto? Primer punto ha sido, te lo recuerdo, no mientas porque al final todas las mentiras se descubren y te pasa como aquí, se enreda todo todavía más. Segunda cuestión, tu mala conducta puede provocar malas conductas en los demás, como le pasó a Faraón, que por culpa de Abraham se comportó mal y encima recibió castigo de Dios. Podemos decir sin comerlo ni beberlo. Bueno, sin comerlo ni beberlo no. Acuérdate, lo acabamos de leer. Yo creo que al final Dios tiene que intervenir él personalmente, porque se está liando una que para asegurarse de que el hijo de la promesa, que tiene que ser hijo de Sara, aunque Abraham todavía no lo sabe, y tiene que ser hijo de Abraham, no se puede ser que ese matrimonio se rompa. Y se está liando aquí una que el propio Dios interviene para salvar la situación, arreglar lo que Abraham no está arreglando, porque no es Abraham quien le cuenta a Faraón que aquella es su esposa. Faraón se entera, no sabemos cómo, pero no por Abraham. Dios soluciona el asunto, Abraham es expulsado y como el faraón se enfada mucho con Abraham, fíjate lo que hace. Le devuelve todo, no quiero saber nada de ti, coge todas tus cosas y vete. Y hace que su ejército le acompañen hasta los límites del reino para asegurarse de que se va. Nunca más Abraham volvió a Egipto. Yo creo que porque nunca más fue bienvenido. Tampoco lo dice la Biblia. Pero bueno, tu mala conducta puede provocar malas conductas en otros, porque los egipcios ven que Sara es una hermosa mujer. A ver, lo que es malo, que es por lo que Dios juzga a las personas, no son las opiniones, sino los actos de las personas. O al menos los deseos, digamos, carnales, decididos, que solo tienen que materializarse, también los juzga Dios, lo dice Jesucristo en los Evangelios. Pero reconocer la belleza de esta mujer en sí mismo no era malo, lo estás viendo, porque lo reconocieron los egipcios, lo reconoció la corte faraónica y el propio faraón. No es malo. Dios juzga tus malos hechos, tus malas obras, no lo que puedas pensar. Cuidado. Pensar, una cosa es
un pensamiento fugaz o una apreciación que tengas sobre alguien, otra cosa es un mal sentimiento y deseo hacia una persona, que eso es lo que dice nuestro Señor en los evangelios, que eso ya en sí mismo es un pecado como si lo hubieras cometido. Pero una opinión en sí misma, simplemente, si la mujer es bella, si no es bella, si es rico, si no es rico, si no es motivo o no debe ser motivo de sorpresa para nadie porque no es motivo de juicio de Dios. Otra cosa importante, el que tú reconozcas tal vez la belleza de una mujer que es tu compañera de trabajo o tu vecina de rellano, no es un problema. Pongo este ejemplo que es el más fácil porque es el que nos ocupa. No es un problema. Para aclarar matizar lo que he dicho antes, que nadie se confunda o que al menos yo me explique un poco mejor. Pero enamorarte de tu vecina del rellano o de tu compañera de trabajo, aún sin que ella nunca lo llegue a saber, ni tú se lo demuestres, y desear intimidad con ella en lo más profundo de tu corazón, eso sí es malo, aunque nunca ella se entere de nada. ¿Veis la gradación? Yo creo que esto es lo que enseña la palabra. Entonces, que tu vecina, tu compañera de trabajo, o la conductora del metro de las 7:35 de la mañana sea una mujer hermosa, no hay ningún problema. Y que tú lo reconozcas. Eso se ejemplifica con um, una frase española muy bonita, ¿no? Un refrán. No es lo mismo que se te pose un pájaro en la cabeza a que te haga un nido en ella. Pues es de esto lo que estamos hablando. Que se te pose es inevitable, pero que te haga un nido, pues es otra historia. Bien, Sara, fíjate, se traslada a vivir a la corte de Faraón. No solamente a la corte, sino a su harén. Lo pone el pasaje, claro, porque está siendo preparada para casarse, tal vez. Entonces, eso en sí mismo, otra vez, tampoco es bueno ni malo. Todo depende de las circunstancias. En estas circunstancias era malo, malísimo. Pero si no hubiese sido así, tampoco hubiera sido algo grave. Sara fue llevada a la casa de Faraón, te lo he comentado antes, porque en realidad Faraón quería casarse con ella, porque era una mujer muy hermosa y por eso le hace regalos a su hermano, lo colma regalos, su hermano vivo, que es su único pariente, que es parte de, ya sabes, de los acuerdos matrimoniales. Como futuro cuñado del faraón, pues Abraham recibe todos estos bienes, riquezas, que naturalmente no podía, ni quería, ni debía rechazar como parte de la cortesía de aquellos tiempos. Ya se había mentido tanto por ambas partes. Escúchame bien que esto es importante. Llegado a este punto, se ha mentido tanto, tantas veces a tantas personas que arreglar la situación es mucho más difícil ahora que al principio. Y entonces los dos deciden callar y tirar para adelante. ¿Y entonces qué tenemos? Pues que Abraham, que había abandonado la tierra prometida porque pasaba hambre y aquí tenía pues todo lo que necesitaba y más, resulta que tiene el peligro de perder una promesa todavía mayor que la de la tierra. Y es cuando Dios tiene que intervenir. ¿Cómo interviene Dios? Lo leemos. Más, versículo 12-17. Más Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, la mujer de Abraham. Claro, está muy bien recibir estos regalos nupciales de Faraón, está muy bien ver cómo te estás enriqueciendo, estás bien, pero todo es a costa de esta gran mentira por la cual el propio Faraón y su familia, como mínimo en términos amplios, está pagando un precio personal en forma de desgracia, mandada directamente por Dios. ¿Y qué hace Abraham y Sara? Bueno, Sara no lo sabemos, pero Abraham sí lo sabemos. Nada, sigue con la mentira. Atención,
Te lo he dicho antes, te lo menciono ahora. Dios interviene personalmente, bueno, ya ha intervenido, primero castigando severamente a Faraón y su familia, no sabemos cómo, con desgracias, con plagas. Segundo, le revela de algún modo, yo no sé si es que Faraón recibe una revelación de Dios o que investiga, pero de algún modo que no es Abraham, acaba descubriendo la verdad. Bueno, que Dios, escúchame bien, esta no es la norma. Que Dios intervenga para resolver los embrollos en los que tú te metas por tu mala cabeza es gracia de Dios, no es la norma. Cuidado, ¿eh? Esta es mi opinión, luego puede estar de acuerdo, no, esto no lo pone la Biblia. Aunque lo repita así con mucha convicción, puedo estar equivocado. Yo creo que no, por eso te lo digo, si no me callaría, claro. Pero repito, no es la norma que Dios intervenga resolviendo mis torpezas. Lo normal, y aparte tengo ejemplos en mi vida que tampoco te quiero contar, lo normal es que los errores cometidos por mis torpezas los arrastre durante toda la vida, porque es lo normal, los errores se pagan. Abraham tuvo un hijo con quien no debía, Ismael, y mira cómo le fue. A él y a los judíos después. En este caso, lo que hay es una excepción, a mi modo de ver, en la cual Dios, a fin de preservar sus planes ante el desastre que se está montando, interviene de manera fulminante, clara y tajante para salvar la situación. Me gustaría poder decir que esta es la norma y decirte que no te preocupes y que al final todo irá bien y que cuando cometas torpezas muy grandes, Dios desde los cielos lo solucionará todo. Puede que sí o puede que no. Dios te va a ayudar desde los cielos, cometas las torpezas que cometas, sin duda, y si no las cometes también. Pero las consecuencias de nuestros actos normalmente las pagamos nosotros en esta vida. En mi opinión, sería pueril, maduro espiritualmente que yo te intentase engañar con lo contrario. Vive la vida, no pasa nada, que al final, si tú te equivocas, viene papá y te lo soluciona todo. Lo que yo te estoy diciendo de esta manera, con este pasaje en esta mañana, es justo lo contrario. Vive responsablemente y procura no cometer errores. Y ahora añado, cuando los cometes, el amor de Dios y el propio Dios están a tu lado y los errores tendrán solución o no, depende de la gracia de Dios y de los casos. En mi opinión, insisto, y perdón por la persistencia, lo normal es que las consecuencias de los errores se pagan. Por eso es mejor no cometerlos. Luego Dios está contigo y te ayuda a sacar lecciones de tus fracasos. Vale, pero todo tiene consecuencias. Más cosas que decir. Si Dios castiga a Faraón por los errores de Abraham y por los propios errores, en este caso involuntarios, del propio Faraón, eres responsable de las consecuencias que tus malas conductas puedan tener en otros, que es lo que mencionaba antes. Por tanto, otra vez vuelvo al principio de este sermón. Pórtate bien, habla bien, procura no mentir. Yo miento, me da vergüenza decírtelo, pero yo miento, pero procuro no mentir al menos. Haz tú lo mismo, no mientas, a ver si eres más fuerte que yo y acabas con este fracaso tan triste. No mientas, que lo único que hace es complicarte la vida. Mira lo que le pasó a este hombre, Faraón, sin comerlo ni beberlo, podemos decir. Me parece deplorable que Abraham, que debía estar viendo lo que le pasaba a Faraón, porque estaba muy cerca de su casa, porque su esposa estaba en el harén, y en fin, era casi ya un cuñado de Faraón, que estaba viendo los castigos que estaba recibiendo, y Abraham conocía a Dios. Me parece deplorable que él callase y que no, conmovido, no fuese y dijese: Faraón, lo siento, esto es lo que hay entre manos. Por favor, te lo vuelvo a decir, esta historia, esta intervención de Dios no es la norma. No la hagas una norma, para mí es una excepción. Y no fuerces las situaciones. Siempre es mejor no meterte en líos a causa de tus mentiras y de tu mala conducta y vivir íntegramente y de manera responsable que luego tener que recurrir a Dios
Señor, he hecho esto porque te desobedecí, la he estropeado, ahora solucióname los problemas. Yo eso lo hago bastante. Y como sé lo que pasa y la vergüenza que siento, pues prefiero que a ti no te pase igual. Tu mala conducta, en tercer lugar, vamos a ir más rápido porque esto no se puede prolongar más, siempre tiene malas consecuencias. Siempre tiene malas consecuencias. Mira lo que ha pasado. Primero miente, luego descubren la mentira. Porque el propio Dios le revela a Faraón que ha sido engañado. Y no es Abraham, te vuelvo a recordar, quien en un momento de valentía le dice la verdad. El precio de la intervención de Dios, lo has visto, es el descubrimiento de la verdad. Al descubrirse la verdad, es la vergüenza de Faraón, perdón, de Abraham, la vergüenza de saber que le ha mentido a todo el mundo, y Sara también. ¿No te das cuenta? Al final todos acabamos igual cuando mentimos. Avergonzados, descubiertos, pidiendo perdón por el daño cometido. Abraham es expulsado de Egipto, lo pone el pasaje este. Y además dice que es acompañado por su gente, o sea, la gente de Faraón, y acompañó a Abraham. No te engañes, yo no creo que esto fuese un séquito de despedida con honores. Esto fue un ejército en el cual se aseguraban que este hombre indeseable se iba y no se quedaba en el reino por el daño que había producido. ¿Saben lo peor del caso? ¿En qué capítulo estamos? ¿Qué capítulo es? 12, ¿no? En el 20, Abraham vuelve a hacer lo mismo, otra vez una bola con esta mujer que es mi hermana. Hoy no voy a predicar de eso, pero otra vez el mismo embrollo. Va contando por ahí Abimelech, en este caso, que aquella Sara es su hermana, que no es su mujer. Otra vez la misma película, otra vez los mismos líos. Este hombre no aprendía. Y otra vez los mismos daños a sí mismo y a los demás. Léelo. Ahora no, pero apúntatelo, en el capítulo 20 pasa otra vez lo mismo. Hombre, esto no hagas esto, Abraham. Pero también tiene una lectura positiva. Escúchame, momento álgido. Si el mismísimo Abraham cometía estos errores una y otra vez, que estaban mal porque mentía, y Dios le amaba y le perdonaba y restauraba, y todavía para nosotros es uno de los grandes de la fe, ¿qué problema hay con que tú, mira con qué cara te lo digo, qué problema hay con que tú luches toda una vida contra tus debilidades y fracases 100.000 veces a lo largo de ella? Si cada vez que honestamente te ves fracasando, vuelves a Dios, le pides perdón y continúas. Si Abraham lo pudo hacer, ¿por qué no tú? ¿No te das cuenta? No quiero contarte esto como una miseria de Abraham calumniosa, sino como una grandeza de Dios y de las posibilidades que tú tienes delante de Él, independientemente de la vida que lleves. ¿No lo ves? Siempre hay una oportunidad de restauración, siempre hay una oportunidad de que las cosas cambien. Al final yo creo que Abraham aprendió la lección y superó sus propias debilidades. ¿Qué pasa? ¿Que Abraham ahora va a ser peor que yo? No, pasa que Abraham luchaba contra sus propias debilidades y yo contra las mías, que tampoco te las voy a contar. Pero me veo fracasando una y otra vez con lo mismo, cayendo en las mismas cosas y toda una vida luchando. Pero hay restauración, hay perdón de Dios, hay opción a la superación. Con la ayuda del Espíritu Santo. Quiero que estas sean mis últimas o de las últimas palabras. Mira, Dios te acepta aun cuando por años luches contra estas debilidades, al igual que Abraham, para perfeccionarte y te veas fracasando una y otra vez de manera sistemática. Lo importante para Dios, te lo digo yo ya, no es si tú fracasas o no 100 o 1000 veces, eso le da igual. Lo importante para Dios es que sientes cada una de las 1000 veces que fracasas. Si te da igual, es un mal asunto, ¿eh? Si pasas de todo, pero si te sientes triste por tus fracasos y le pides perdón a Dios,
bien, las cosas van bien, porque la próxima vez será un poco diferente. Y tal vez te veas, en el caso de Abraham, restaurado, superando tus limitaciones personales y no atado por tus debilidades. O tal vez no. Pero suceda lo uno o suceda lo otro, Dios te ama y te acepta, porque Dios no rompe su alianza con Abraham jamás. ¿Por qué lo iba a hacer conmigo si soy su hijo también? Este es mi mensaje de hoy. Vale, no mientas, pero ten esperanza. Porque si tu debilidad es esa, u otra, o esta, o la B, o C, o D, lucha con valentía, con honradez delante de Dios, con constancia, no te abandones, no digas, bueno, al final todo el mundo tiene sus miserias. Pablo también las tiene, me lo ha dicho esta mañana. No hagas eso. Lucha, es verdad, ¿eh? Pero lucha contigo mismo, contigo misma, y el Espíritu Santo te transformará. Yo estoy convencido que esto es posible. Y por eso voy a orar ahora a Dios para que nos ayude y acabamos, que ya llevo más de lo deseado. Señor, me ha encantado este pasaje. Te doy gracias por él. Te doy gracias porque he aprendido. Te doy gracias porque me ha ayudado a comprenderte más a ti, a comprenderme más a mí mismo. Y, Señor, de verdad, me gustaría que mis hermanos pudiesen aprender parte de lo que yo he aprendido. Que no mientan a los demás, que acepten sus debilidades, que confíen en ti, que luchen por transformarse, que se encomienden al Espíritu Santo, que se esfuercen, que tengan paciencia para convivir con sus fracasos toda una vida, si fuese necesario, sabiendo que tú nos aceptas y que tal vez seamos transformados o no, pero tú, desde el cielo, viéndonos, queriendo complacerte, eres feliz y nos haces felices. Gracias, Señor, por ese tiempo juntos. En el nombre de Jesús. Amén.